Ese código de conducta está acompañado por un manual de implementación, es decir, apoya a las empresas en preguntarse cómo yo efectivamente puedo aplicar, por ejemplo, políticas de recursos humanos eficientes, qué tipo de preguntas puedo hacerme yo para, por ejemplo, detectar un acto de, bueno, un conflicto de intereses, es decir, nos apoya a hacer efectivo y práctico el código, que no se quede en las nubes. Y luego tenemos el otro pilar, que es el pilar de la gestión de riesgos, ¿no? Y entonces, para ello, se elaboraron otras dos herramientas, que es un protocolo de análisis de riesgos y su herramienta de autodiagnóstico. El protocolo de análisis de riesgos lo que nos permite es poder identificar cuáles son los principales riesgos de corrupción que encuentro yo en mis empresas, y esas herramientas nosotros las elaboramos como herramientas de cumplimiento normativos, es decir, para apoyar a las empresas en cumplir con los elementos del artículo 25, ¿no? Y justamente para poder identificar los riesgos representados por las faltas administrativas. Esa es un poco la metodología de análisis de riesgo que como oficina nosotros implementamos y que también está reflejada en el protocolo, es decir, identificar 3 niveles de riesgo que existen tanto a nivel medio ambiente, es decir, cuál es el riesgo a nivel de economía, a nivel más ya de societario, político, pero ya más a nivel aterrizado en la empresa, cuál es mi riesgo en relacionarme, por ejemplo, con un cierto tipo de proveedor que no tiene una política clara, por ejemplo, en materia de regalos, entretenimiento, no tiene publicado su código de conducta. Entonces, siempre tener también esta visión de riesgo hacia afuera, ¿no? Luego hay un nivel más a nivel organizacional, es decir, qué riesgos yo identifico al interior de mi organización. Es decir, efectivamente mi organización cuenta con un código de conducta que se ha actualizado, en el cual yo capacito a mi personal, tengo procedimientos claros sobre cómo denunciar un hecho de corrupción. Entonces, ¿dónde puede existir el riesgo al interior de mi organización? Y finalmente el nivel más difícil, que es el nivel individual, es decir, el riesgo que existe a nivel de persona, de individuo, para que se entre a ser parte de, decimos, un círculo, decimos, de corrupción corrupto, ¿no? Entonces aquí el elemento fundamental, una vez identificado, el elemento de, decimos, de control, podría ser justamente la capacitación o el establecimiento de incentivos, el establecimiento de esta confianza hacia la situación actual en materia de la lucha contra la corrupción. Sabemos que es un tema que está presente desde sobremesa, desde discusiones de café, es esta pelotita que uno va echando y dices que pues el gobierno, es que las empresas, es que se debe haber empezado desde niños, es que no se va a acabar la corrupción, ese es el sueño idealista. Y ahora, ¿no? Esta segunda intervención, ya teniendo un poco las bases muy teóricas, de acuerdos internacionales, ejercicios y buenas prácticas en México y de forma internacional. Ahora, mi intervención intermedia en esta tarde, antes de llegar a una parte muy puntual de herramientas de un código de ética, de conducta, de análisis de riesgo, mi punto intermedio es hablar de cómo le puedo hacer, ¿no? Aquí ya no nos vamos a poner a discutir el fenómeno de la corrupción. No vamos a discutir esta agenda global, Agenda 2030, estas definiciones, qué si es corrupción, qué no es corrupción, qué dice la cuarta transformación, qué no dice, es mi responsabilidad. Acá es decir, ok, quiero saber, ¿se puede? Mucho del planteamiento de Alliance for Integrity, de la Alianza por la Integridad, es no venir a convencer. Si estamos aquí para convencer por qué es buen negocio ser íntegro, por más que demos fundamentos y estadística e informes y encuestas de percepción, no percepción, transparencia, quien sea que lo diga, si estamos para convencer, siempre va a haber una respuesta más así. Entonces, esta tarde los puntos en esta segunda intervención que está a nuestro cargo de la Alliance for Integrity son estos 5 puntos los que vamos a ver. Análisis de la corrupción, ya lo dio Laura muy acertadamente, simplemente vamos a retomar algunos conceptos de donde surge esta alianza. Vamos a enfocarnos específicamente al rol de la empresa, como también Laura lo decía, en un sentido de corresponsabilidad, pero también de propuesta de negocio. Buenas prácticas, qué buenas prácticas conocemos y cómo las estamos distribuyendo, ¿no? Por ejemplo, aquellas organizaciones que tienen buenas prácticas, tenemos grupos de trabajo para intercambiarlas. Pero es todavía más valioso, y me atrevo a ponerlo en un calificativo como más valioso, aquellas lecciones aprendidas de qué no ha funcionado. Es decir, esto no nos funcionó.
¿no? Esto tenía todo el potencial, pero por tal elemento, por tal situación, por tal ley, no nos está funcionando. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a poner la meta de hacia dónde empezar a llevar esta alianza. Después, acciones colectivas, hablando específicamente de Alliance for Integrity, cómo trabajamos, ustedes cómo podrían encontrar valor al respecto, y pues al final sobre alguna pregunta. Vemos que hay diferentes casos de éxito. Por ejemplo, Uruguay empieza a tener muchos casos de éxito por el tamaño de la organización, al final de cuentas es latina, tiene un sistema cultural muy parecido al nuestro, pero ellos en avance de cómo las aduanas, por su tamaño, por sus fronteras, empiezan a tener programas de integridad, empiezan a tener una contraloría, empiezan a tener un seguimiento mucho más fuerte, empiezan a hacer casos de éxito al respecto, ¿no? Podemos ver con Brasil cómo la disminución de la impunidad, teniendo a expresidentes con algunas penas, teniendo un caso de Odebrecht o de Petrobras que se presentan y que empiezan a ser críticos y con un poco más de información, teniendo Colombia con casos de éxito de cómo se puede construir un acuerdo de paz, y hablar de paz es hablar de no tener corrupción. Cada país empieza a dar algunos casos de éxito. ¿Y saben México en qué empieza a dar casos de éxito en combate a la corrupción? ¿Se imaginan México qué importa de forma global o al menos regional como caso de éxito en combate a la corrupción? En sociedad civil organizada, en sociedad civil que no se calla, en sociedad civil que son los que impulsan una ley 3 de 3, los que impulsan una reforma, un sistema nacional anticorrupción, en un periodismo crítico que empieza a ser cada vez, a tener más voz, y uno puede decir, sí, el periodismo es solo una mafia, pero empieza la sociedad civil a decir, bueno, si no me están representando los demás, yo me empiezo a hacer presente. México, como región, empieza a hacer casos de éxitos al respecto.